Efectivamente, yo creo que es un momento para celebrar, es un hito muy importante en la libertad de expresión a nivel mundial y por todas las implicaciones que ya describían en el reportaje, creo que tenemos que voltear a ver a varios temas. Uno de ellos es precisamente qué tanto la información clasificada o considerada de seguridad nacional puede hacerse pública. Y esa discusión que efectivamente se detonó y se intensificó a partir de las filtraciones de Wikileaks, ha llegado a la conclusión de que no hay información sobre violaciones graves a derechos humanos o actos graves de corrupción que merezca ser reservada o clasificada. Esta información tiene que ser de conocimiento público porque implica la protección de principios y valores básicos para cualquier democracia, para cualquier sociedad que aspire a una democracia y una convivencia mínimamente armónica. Por eso creo que también se celebra que se haga esta liberación de Julian Assange, sí, quizás con el sabor agridulce de que tiene que aceptar los cargos, tiene que aceptar la culpabilidad, pero también en un sentido le da congruencia a los valores que el gobierno de los Estados Unidos suele pregonar hacia el mundo, los valores democráticos. Era un contrasentido, era una contradicción que Julian Assange estuviera perseguido de manera tan brutal por parte del gobierno estadounidense y estuviera padeciendo un encierro. Primero, pues un encierro en la embajada de Ecuador, de la cual no podía salir en Reino Unido, y después esta grave situación que vivió en Belmarsh, en una cárcel de máxima seguridad al sur de Inglaterra durante 5 años, y que yo creo que era una piedra en el zapato respecto a los valores democráticos que pregona los Estados Unidos. Esto Sí. evidentemente pues Ahora, hay que dar una luz de esperanza. sí, sin duda. A ver, ya voy a pasar esa parte, pero me llama mucho la atención porque hay mucha contradicción. Yo mismo a veces no logro entender muy bien. Efectivamente, creo que hay una contradicción entre las leyes estadounidenses que pugnan por la libertad de prensa, libertad de expresión y otras donde se lleva al fustigamiento hacia un periodista. Pero cuando veo las reacciones en América Latina de mandatarios y exmandatarios que celebran que esté Julian Assange libre, que incluso Rafael Correa, lo recuerdo, fue el presidente ecuatoriano que le otorga el asilo político en la embajada, en su embajada, la embajada de Ecuador en Londres, siendo un presidente que atacó a la prensa dentro de su país cuando no le favorecía. Lo mismo podríamos decir del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con esos principios en pro de la prensa y la democracia que son, sí, cuando me convienen y cuando no me convienen, pues no? Como diríamos en México, Mario, pues son candiles de la calle y oscuridad de su casa. Esa es la otra contradicción. Una era un país que se erige como paladín de la democracia y de los valores de la libertad, persiguiendo a un periodista de esta manera tan brutal. Lo otro es que países como México, o en concreto el presidente López Obrador o el expresidente Correa, o también lo ha llegado a hacer los líderes de Cuba y de Venezuela, se pronuncian a favor de Assange cuando al interior de los países tienen muchas cuentas que rendir respecto a la situación de la prensa. No se diga en México, donde el presidente precisamente en la conferencia matutina que lleva a cabo todos los días, se ha encargado de denostar y de descalificar a la prensa en el país considerado el más peligroso del mundo sin una guerra declarada. Ahora, pues sí, creo que coincido. Sobre el tema internacional, desafortunadamente, ¿crees que este acuerdo de culpabilidad pues ya borra cualquier posibilidad de sentar un precedente a nivel de justicia internacional, de acuerdos internacionales? Pues es difícil saberlo porque además hay que recordar que difícilmente Estados Unidos se somete a cualquier ejercicio de jurisdicción internacional o universal, particularmente en materia de derechos humanos. Por ejemplo, no es parte, no ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional. Es decir, Estados Unidos considera que sus propias leyes
tu legislación doméstica es suficiente para proteger los derechos fundamentales. Ya vimos que no. Evidentemente esto es un precedente que deja, repito, un sabor agridulce, pero también creo que muestra lo anquilosada que es la ley de espionaje de 1917, donde incluso se podía llegar al extremo Claro. de aplicarle la pena de muerte a quien la vulnerara. Ese peligro corría Julian Assange y eso es inaudito y es inaceptable en cualquier sociedad democrática. Pues creo que debemos mantener vivo ese debate y yo creo que es una obligación de periodistas y defensores de la libertad de expresión, Leopoldo. Sin duda, Mario, yo creo que hay mucho que celebrar en este momento con estos matices pues de la declaración o la aceptación de culpabilidad, pero Sí. precisamente en un mundo y en una región donde la prensa se encuentra bajo asedio, creo que da una luz de esperanza.